Y todas esas cosas están en la epístola a los romanos. Esta epístola ha sido considerada por algunos como la más importante, una epístola importantísima en la vida de los creyentes. Y ha cambiado vidas. Quiero recordar 3 personas importantes en la historia que fueron cambiadas cuando leyeron la epístola a los romanos. Agustín, llamado de Hipona, en el 386 después de Cristo, era un profesor de literatura y de retórica, pero esclavo de las pasiones sexuales y esclavo de las fiestas y de la bebida. En eso de ser maestro llegó hasta Milán para ir a enseñar. Y ahí se acercó para escuchar la predicación que daba en aquel momento el obispo Ambrosio, un pastor que estaba predicando en la iglesia. Influenciado por eso, comenzó a pensar realmente su fe. Y según sus propias declaraciones escritas en las confesiones que él tiene en su libro, dice que estaba en el lugar, en la casa donde se alojaba, y un día, cargado, salió al jardín y de rodillas se tiró al suelo a llorar y a pedir: Señor, ¿qué hago? Ya no soportaba la carga de su propia vida, pero no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. ¿Y cómo cambiar? No sabía. Y estaba en el patio llorando cuando escuchó que al otro lado el canto dice él, de un niño o una niña, no sabía qué, pero en el canto, el cántico que entonaba, repetía continuamente: toma y lee, toma y lee, toma y lee, y cantaba eso, no se sabe qué tipo de música, pero lo cantaba. Y él lo tomó como un mandato de Dios, y se levantó del patio y se fue otra vez a la casa, agarró la escritura y pidió a Dios que Dios le hablara. Y abrió la escritura y llegó a Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dice él que cuando leyó esto, sabía que Dios le había hablado. Y cuando él terminó de leer, sabía que Dios había tratado con su vida. Y él supo que ese día, Dios lo había vestido de Jesucristo. Y él supo que ese día la fe había llegado a él. Y su vida cambió totalmente. Este hombre, Agustín, ha escrito sobre la fe de las cosas más importantes que hay en la vida de la iglesia por los siglos. Escribió cosas importantísimas acerca de la fe y se convirtió en un hombre de Dios. En 1516, otro profesor, pero antes de ser profesor, era un joven con grandes cargas diciendo: Señor, ¿cómo voy a agradarte? Señor, no sé cómo agradarte. Siento que al fin voy a terminar condenado en mi vida, con aquella carga en su alma. Martín Lutero se fue al claustro de los agustinos y se encerró para buscar de Dios, que Dios le hablara, porque necesitaba seguridad de su propia salvación. No sabía realmente si podía, al final, si moría, ir al cielo. Era su gran carga. Y ese hombre comenzó a estudiar las Escrituras. Y de repente también le dieron oportunidad de predicar las Escrituras. Salió y fue a predicar las Escrituras. Y fue hasta Wittenberg a predicar las Escrituras a la universidad. Y ahí le pidieron que predicara una serie sobre Romanos. Y mientras él estudiaba Romanos, le inquietaba profundamente qué había querido decir Pablo con esa expresión del versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice que preguntaba él, ¿qué quiso decir Pablo con esto? Señor, ¿qué quiso decir Pablo con esto? Él decía, cuando leía justicia de Dios, solo se imaginaba a Dios
cayendo con el juicio, con la ira sobre él, porque él había cometido, sabía que no eran grandes pecados, pero sabía que no había agradado a Dios. Al fin un día, Dios lo iluminó y le reveló. Dice que un día se dio cuenta que la justicia que declara Romanos es aquella que por la fe en Jesucristo y por gracia Dios le otorga al pecador arrepentido. Y dice él, este pasaje de Pablo vino a ser para mí como la puerta al cielo. Le cambió la vida e inició el movimiento de la Reforma, que después fue llamado el movimiento protestante. En 1738, Juan Wesley